hermanos queridos. Voy a invitarles, por favor, que abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo número 1. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo número 1. Y vamos a leer solamente un par de versículos. El verso número 9. Vamos a leer 3 versículos, el verso número 8, el verso número 9 y el verso 10 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Dice así la palabra de Dios: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Nuestro tema esta mañana va a ser la crisis de los cristianos mediocres, el peligro de la mediocridad en nuestra vida espiritual. Y el pasaje que tenemos frente a nosotros nos indica la posibilidad de que haya cristianos ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Parece algo irónico, parece algo contradictorio, pero Pedro está hablando precisamente de eso. Él está diciendo que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o le ha dado a los cristianos estas cosas. Se las ha dado por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, conocimiento de Cristo. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero que nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor a todas estas cosas. Es decir, tenemos que cultivar todo lo que Dios nos ha dado, porque de otra manera se corre el riesgo de caer en la ociosidad, de caer en la esterilidad, de no dar fruto en el conocimiento de Cristo. Y en el verso número 9, Pedro es más explícito cuando dice: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tenemos que comenzar, hermanos queridos, reconociendo, como dijo Ana, la madre de Samuel, en el libro de Samuel, capítulo número 2, nadie es fuerte en su propia fuerza. Ana lo sabía por experiencia, porque ella era una mujer estéril, incapaz de tener hijos. Y a causa de esto ella tenía problemas domésticos severos con una adversaria que tenía y con su esposo, aparte de la frustración de no poder tener hijos. Eso había convertido a Ana en una persona amargada, irritada o irritable, una persona depresiva, triste. Y las fuerzas de ella eran inútiles para salir de esto. No podía tener hijos y no podía sacar de su corazón todos esos sentimientos negativos que tenía. Había caído en la mediocridad espiritual. Pero ella llegó delante de Dios, derramó su alma al Señor en profunda oración y halló gracia para salir de ese pozo de impotencia en el que se hallaba. La vida de esta mujer era mediocre, era triste, pero no con sus propias fuerzas. El Señor la libró de esa condición. Hermanos queridos, los cristianos somos vulnerables a la mediocridad y a sus consecuencias. Todos nosotros podemos caer en la mediocridad.
Pablo dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Estamos expuestos a la tentación, al mundo, a las acechanzas de Satanás, a nuestro propio pecado. Estamos en una lucha sin tregua. El verdadero cristiano enfrenta una lucha por mantener la comunión con Dios, por mantener la visión eterna del reino eterno, una lucha permanente sin tregua. Y hasta los mejores hombres en algún momento de su vida caen en periodos de mediocridad o de pecado. Hasta los mejores hombres y las mejores mujeres más piadosas pueden tropezar, pueden fallar, se debilitan o pueden desesperarse y cansarse. Eso le puede suceder a cualquiera de nosotros. Noé, por ejemplo, se emborrachó y maldijo a sus hijos o a uno de ellos. Abraham descendió a Egipto, mintió exponiendo a su esposa. Jacob engañó a su hermano. Isaac descendió con los filisteos y pecó como su padre había pecado. Moisés pecó, Aarón pecó, Josué falló, Gedeón falló, David falló, Pedro falló, Bernabé falló. Pablo tenía un aguijón en su carne. Juan, en el libro de Apocalipsis, se postró frente a un ángel impresionado por su belleza. Todos ellos fallaron. Pero ellos se arrepintieron y supieron levantarse. Ahora, hermanos, si ellos fallaron, si estos hombres fallaron, se debilitaron, pecaron en algún momento, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y esta es una lucha que no se puede pelear con nuestras propias fuerzas. Tenemos que luchar contra el pecado, contra la ansiedad, contra el temor, el amor al placer, la inseguridad, el orgullo, la incredulidad, la inmoralidad, tantas cosas, ¿no? Dios sabe, hermano, la batalla que estamos peleando en este mundo caído y las dificultades que enfrentamos por nuestro corazón engañoso. Por eso Él no nos ha dejado sin recursos. Él no nos ha dejado sin armas, sin guía, sin medios, sin promesas. Él nos ha dado recursos, armas, guía, promesas. Cristo el Señor dijo: no dejaré huérfanos. Qué maravilla. Estaré con vosotros todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, dice el Señor. Y Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Nos dio el Espíritu Santo que también intercede por nosotros. No estamos solos en esta lucha, queridos hermanos. Tenemos recursos, pero hay que usarlos. Hay que usar los recursos. Tenemos recursos. Tú tienes recursos, pero tienes que usarlos. Si no los usas, vas a caer en la mediocridad. Vas a ser engañado por tu propio pecado, por tu propio corazón. El mundo te va a seducir, te va a engañar. Satanás te va a oprimir. Y vas a deshonrar al Señor. Vas a vivir una vida mediocre. No es lo mismo tropezar que acomodarse en el suelo. Es diferente tener una tentación que ser arrastrado por las tentaciones. Es diferente ser alcanzado y caer en algún error, en algún pecado, en alguna falla, que deleitarse en el pecado. Hay una lucha. Por eso es que la Biblia habla de vestirnos de la armadura de Dios. Transformarnos, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No conformarnos a este mundo. Ser llenos del Espíritu. Esperar en Dios, no amar el mundo, mortificar la carne, orar, congregarnos, exponernos a la predicación de la palabra, buscar la comunión de los santos. La Biblia nos da todas esas exhortaciones porque sabe que tenemos una lucha y esos son los recursos que Dios nos da para pelear esta batalla. Así que, hermanos queridos, a pesar de las luchas y las tentaciones, no hay excusa para vivir vidas mediocres.
Sin embargo, hay cristianos mediocres. Lamentablemente, la mediocridad espiritual es la característica de muchos cristianos. La crisis de los cristianos mediocres, superficiales, ingenuos, carnales, mundanos, tibios, estériles, ignorantes o inconstantes es extensa. Muchos cristianos que asisten a los servicios en su iglesia, que profesan ser creyentes, son creyentes mediocres, porque no usan los medios de gracia. La iglesia está poblada de cristianos mediocres. Pero hermanos, esto no es nuevo, no es extraño, peligroso. Pero la Biblia nos muestra que esta crisis siempre ha existido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, a Lot. En el capítulo 13 de Génesis y en el capítulo 19 nos muestra, hermano, el desastre de Lot. La cercanía de Lot con Abraham debía de haberlo hecho un hombre espiritual, pero no lo fue. Así como muchos cristianos expuestos a la palabra, que asisten a la iglesia, que podrían tener influencias sanas, podrían ser sanos espiritualmente, son mediocres. Lot no fue espiritual, a pesar de que tenía la cercanía y la influencia de Abraham. Según el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, Lot era un hombre justo. Sin embargo, en el momento más crucial de su vida, cuando tuvo que decidir el rumbo de su futuro, puso en evidencia que su mente, sus prioridades y sus anhelos no eran espirituales. Lamentablemente, la justicia de Lot fue sofocada por su superficialidad, por su ingenuidad, por su mediocridad, sus afectos e intereses mundanos, que competían con los intereses de lo espiritual. Y esos intereses terrenales lo condujeron por el rumbo equivocado, y esto lo llevó, hermanos, eventualmente a Sodoma, en donde su vida sufrió desastre completo. El fin de su vida fue desastroso, buscando la prosperidad, el bienestar, la comodidad, la satisfacción personal, lo perdió todo y terminó en la corrupción, la vergüenza y la degradación. La Biblia es clara acerca de eso. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es el de Sansón, un hombre escogido desde el vientre de su madre, un hombre bendecido y usado por Dios para liberar a su pueblo de los filisteos. ¿Cuánto te ha bendecido Dios a ti? ¿Cuánto me ha bendecido a mí? ¿Cuántas buenas influencias nosotros hemos tenido? ¿Cuánta responsabilidad? ¿Qué estás haciendo con las influencias que tienes, con la palabra que escuchas, con las bendiciones que Dios te da? ¿Qué has hecho con eso? Sansón no lo aprovechó. Aunque en el Nuevo Testamento lo incluyen entre los hombres de fe, él era un hombre sensual, superficial, ingenuo y espiritualmente mediocre. ¿Y cómo terminó? Terminó envuelto con una mujer pagana que lo sedujo y lo manipuló para entregarlo a sus enemigos, quienes le sacaron los ojos y lo explotaron haciéndolo trabajar para ellos, y finalmente lo usaron de juguete para divertirse con él. Eso le pasó a Sansón, por mediocre, a pesar de que era un héroe de la fe. De manera, queridos, que el ser cristianos, el tener una doctrina reformada, una doctrina bíblica, el escuchar a predicadores edificantes, el tener muchos años de ser cristiano, de ser miembro de una iglesia, no te va a librar de la mediocridad si no usas los medios de gracia, si no peleas esta batalla. En el Nuevo Testamento encontramos a los Gálatas engañados por los falsos maestros. Pablo les dice: insensatos, Gálatas insensatos, necios.
Vosotros corrías bien. ¿Quién os engañó? ¿Quién os sedujo? Para que desobedecierais a la verdad. Tenemos a los corintios. Tenemos a los de Éfeso en Apocalipsis que perdieron su primer amor. A los de Sardis que tenían nombre de que vives y estás muerto, le dijo el Señor. Los de la Odisea, que el Señor les dijo, los voy a vomitar de mi boca. Porque no son fríos, no son calientes, son tibios, mediocres. Qué grave es esa condición, hermano. Es un problema severo, siempre va a estar ahí. Lo que tú tienes que asegurarte es que tú no seas de ellos. Lo que yo tengo que asegurarme es que yo no sea de ellos. Vamos a examinar en los minutos que nos quedan, hermano, las características de un cristiano mediocre. Ya dijimos varias, pero vamos a examinar de una manera un poquito más sistemática las características de un cristiano mediocre. Vamos a ir por el Nuevo Testamento rápidamente, y serán algunas porque hay muchas otras, pero aquí hay algunas de las más evidentes características de un cristiano mediocre. En primer lugar, cristianos mediocres son aniñados, carnales. Pablo usa esta metáfora de un niño, pero la usa en un sentido negativo. La metáfora de un niño se puede usar de una manera positiva. Cristo dijo que debíamos de ser como niños, en el sentido de que debemos de ser dependientes, depender y creer a nuestros padres. En ese sentido es positiva. Pero Pablo usó para los corintios esta misma metáfora de niños para hablar de su inmadurez, de su ingenuidad, de su carnalidad. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, y vamos a estar viendo varios pasajes, Pablo le dice a los corintios: hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales. Hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿Sois carnales y andáis como hombres? Niños, carnales. Dice Pablo, no os he podido hablar como espirituales. Tengo que darles leche y no vianda porque no son capaces. No pueden digerir las verdades espirituales. Y todo lo ven materialmente, carnalmente. No pueden contemplar lo espiritual en las cosas de Dios. Aniñados. En el libro de Hebreos, capítulo número 5, el escritor de Hebreos dice algo similar acerca de los hebreos. Él les está hablando sobre el sacerdocio de Melquisedec y la comparación del sacerdocio de Melquisedec con Cristo, y les está hablando de todos los simbolismos y las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero él se detiene porque seguramente sabe con quiénes está hablando. Yo no sé si los estaba viendo físicamente o los había visto físicamente y los veía viendo para otro lado, distraídos, como en algunas ocasiones los predicadores vemos a gente que mientras predicamos ellos están viendo para un lugar lejano, quién sabe qué estratosfera andan, lejos de aquí, presentes físicamente pero ausentes mental y espiritualmente. Pues entonces el escritor de Hebreos les dice en el capítulo 5 verso 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ellos tenían la Biblia, no la comprendían, no les interesaba, no la usaban. Eran carnales.
llevó a los corintios a otra característica de los mediocres. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 7. Pablo les dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Verso número 10. Segunda de Corintios 10, capítulo 10, verso 10. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Lo que Pablo les está diciendo aquí a estos corintios es que ellos veían a sus predicadores por la apariencia. Y habían sido seducidos y engañados por ciertos falsos maestros pretenciosos. Y estos cristianos corintios, carnales, niños, ingenuos, se habían infatuado de tal manera que veían a Pablo con menosprecio. Al hombre que les estaba haciendo bien, el hombre que les hablaba la verdad, lo veían con menosprecio. Y Pablo les dice: miráis las cosas según la apariencia. Y decían de Pablo, según el verso 10 del capítulo 10, sus cartas son duras y fuertes, pero su presencia corporal es débil y su palabra es menospreciable. Él no habla con esa elocuencia que hablan nuestros otros maestros. Miren, es un hombre chiquito, débil, enfermo. Lo menospreciaban porque eran mediocres. No podían distinguir a aquellos que los amaban y les hablaban la verdad y les enseñaban la verdad, de los que los seducían con su carisma, con su personalidad. ¿Sabes que eso hace que se llenen muchas iglesias que siguen a los hombres por su popularidad, por su elocuencia, por su música? Y las iglesias donde se les predica la verdad están vacías, porque tienen comezón de oír, son mediocres. Eso es lo que estaba pasando con los corintios. Por supuesto, aquí mismo en el capítulo, en el segunda carta a los corintios, en el capítulo 11, Pablo agrega algo más acerca de este tipo de cristianos. En el capítulo 11, en el verso 3 dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo sabía que estos eran creyentes, pero los veía su condición, su niñería, su ingenuidad, su ignorancia, su inmadurez, su carnalidad, los veía. Y su corazón se llenaba de temor por ellos, de pena por ellos. Dice Pablo: yo temo que como Satanás engañó a Eva, también los están engañando a ustedes. Y en el verso número 4 dice: porque si alguien viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, ellos toleraban lo que les dieran, con tal de que les hablaran de Jesús, con tal de que les hablaran del Espíritu, dijeran la palabra Espíritu y dijeran la palabra Evangelio. Ellos no tenían el discernimiento para saber si esto era verdad o los estaban manipulando. Mediocres. Ten cuidado con la mediocridad. Es posible que a ti te estén manipulando, que te estén engañando, si tu vida cristiana es mediocre. Todos estamos expuestos a eso, pero no tenemos que ser víctimas de eso, no tenemos que caer en eso si usamos los medios que Dios puso a nuestro alcance. Y veremos eso en un momento. Bueno, en este mismo capítulo 11, verso 13, vean lo que Pablo les dice a los corintios. Y ahora le está hablando de sus maestros que los tienen infatuados y que ellos son tan admiradores de esos falsos maestros, y despreciando a Pablo por la influencia de esos falsos maestros.
Pablo les dice en el capítulo 11, verso 13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero hermanos, qué triste, ¿no? Qué pena, qué condición más lamentable. Los corintios estaban impresionados con estos falsos apóstoles y despreciando a Pablo porque su presencia corporal era débil y su palabra menospreciable según ellos. Verso número 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndole a los corintios acá? Le está diciendo, hermano, que estos falsos maestros no solamente los tenían infatuados, los estaban engañando, sino que los estaban explotando, estaban abusando de ellos. Y ellos se dejaban. Les estaban predicando otro Cristo, otro Espíritu, otro Evangelio. Y además de eso, los esclavizaban, dice aquí el verso 20. Los devoraban, les quitaban lo que les pertenecía, se enaltecían sobre ellos, les daban bofetadas, los humillaban. Yo he conocido, hermano, personas educadas, inteligentes, razonables, que han caído en las garras de falsas sectas, de falsas iglesias, de falsos maestros, y los manipulan, los explotan y se dejan. No porque no tengan inteligencia, no porque no sean razonables, sino porque son ingenuos. Piensan que están sirviendo a Dios. Quieren servir a Dios, pero mediocremente, no conforme a la Biblia. Y se dejan manipular, se dejan arrastrar por falsos maestros. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado delante de vosotros. ¿Quién os fascinó? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Y por eso Pablo decía, yo les he dicho muchas veces, y lo digo llorando, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero hay cristianos que se dejan engañar por su mediocridad. La mediocridad es peligrosa. La mediocridad es una mezcla de falta de entendimiento, no de conocimiento necesariamente, porque hay gente mediocre que conoce mucha Biblia, conoce mucha teología, pero son mediocres espiritualmente. Contradicen lo que saben, no lo reflejan en su vida. Son niños en cuanto al discernimiento espiritual, aunque sepan citar a Calvino y a John Owen y las confesiones y los catecismos y la historia y la teología, la saben citar, pero de nada les sirve. Y además adquieren malas costumbres, se vuelven inconstantes. Pablo dijo en Hebreos capítulo 10, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Qué costumbre, hermano, de dejar de congregarse? Ten cuidado con eso, especialmente ahora que los servicios se han transmitido y se están transmitiendo online, se están transmitiendo por el internet. Qué fácil es acomodarse. Ciertamente hay circunstancias que nos han obligado providencialmente a quedarnos en casa, pero ten cuidado que eso no se convierta en una excusa para tu mediocridad.
No vayas a tomar eso como una excusa para alejarte de la iglesia, para adquirir la costumbre de dejar de congregarte. El escritor lo dice aquí de Hebreos: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es como aquellos que están recibiendo ayuda del gobierno porque se quedaron sin trabajo y ahora les están ofreciendo el trabajo de regreso y no quieren regresar porque quieren la ayuda del gobierno sin trabajar. Un cristiano mediocre puede hacer eso de repente con respecto al trabajo, cuidado con eso, pero también, peor aún, puede ser que tome como excusa esta providencia de la pandemia o la bendición del internet para dejar de congregarse. Si tu mediocridad va a provocar eso, ten cuidado. Ten cuidado. Eso es lo que leímos al principio, aquí en el libro de Pedro, en la segunda carta de Pedro. Cuando Pedro dice: el que no tiene estas cosas, el que no cuida todo lo que Dios le ha dado, el que no cultiva lo que Dios le ha dado, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se vuelven ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tienen la religión, quizás tuvieron una experiencia en el pasado, quizás en un tiempo fueron muy devotos, fueron muy entregados, fueron muy diligentes, pero se han descuidado, te has acomodado, te has alejado del Señor. ¿Cuánto tiempo que no buscas a Dios? ¿Cuánto tiempo que no lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo que te sientes cómodo sin estar en la iglesia? Cómodo sin la iglesia, cómodo sin los hermanos, pero te pasas oyendo noticias y viendo novelas y leyendo periódicos y trabajas mucho, pero lo espiritual lo has abandonado. Mediocre. La Biblia habla de eso. Yo puedo ser esa persona. Tú lo puedes ser. Tú que estás allí lo puedes ser. Y tenemos que luchar contra eso. Porque cuando se llega al punto extremo de esa condición, el Señor habla severamente. Como le dijo a los de la iglesia de la Odisea. Y los de la iglesia de la Odisea se consideraban ricos porque les había ido bien, tenían un templo, me imagino, hermoso, y la iglesia se llenaba y buena música. Es una imaginación mía, pero no está lejos de la verdad. Puede ser que te sientas bien porque el templo es hermoso, cómodo, el pastor tiene una gran personalidad, llega gente interesante a la iglesia, la música es buena, los sermones son prácticos. Oh, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice: no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. El Señor mira la verdadera condición. El Señor nos mira como somos, hermanos. O pongámonos delante de Dios, que Él nos vea, que Él nos examine. No nos juzguemos a nosotros mismos porque nos sentimos bien, porque nos ha ido bien, porque nos pensamos que estamos bien. Y el Señor dice: yo te conozco, que no eres frío ni caliente, sino tibio. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. A la iglesia de Éfeso le dice: tengo contra ti, a pesar de que tienes muchas virtudes, tienes muchas cosas positivas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Hermanos, ¿es esa la condición de la iglesia Camino Nuevo? Preguntémonos.
Porque yo no estoy diciendo que yo estoy exento de eso, ni que nuestra iglesia está exenta de eso, ni que tú estás exento de eso. Yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios nos advierte para que nosotros volvamos al Señor y hagamos lo que tenemos que hacer y luchemos contra la mediocridad espiritual. Porque esto tiene consecuencias y esta es nuestra segunda consideración. Ya consideramos las características de un cristiano mediocre. Consideremos las consecuencias de la mediocridad espiritual. Lo primero es que la mediocridad espiritual te aleja de Dios. Te deja con tu religión, te deja con tu membresía, te deja con tu profesión, te deja quizás con un sentimiento de tranquilidad religiosa, pero te aleja de Dios. Pablo le dijo a los Gálatas: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de la doctrina. No les dijo así. Pablo les dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó para seguir otro evangelio diferente. O sea, dejaron el evangelio, dejaron a Dios. Lo primero la mediocridad hace es que te alejas de Dios, te alejas de la comunión con Dios. Ya no buscas a Dios, ya no oras, no te deleitas en la oración. El culto de oración te parece pesado, aburrido. Saben ustedes que hoy los cultos de oración pasaron de moda. Ya las iglesias no tienen culto de oración porque los cristianos no van a los cultos de oración. No les gusta orar, les gustan los conciertos y los estudios, las conferencias, pero la oración la han abandonado. Es fácil cantar, es fácil escuchar a un buen predicador, pero orar requiere una disciplina y una batalla que muchos no la quieren pelear. Así que la primera consecuencia de la mediocridad es que te aleja de Dios. Y te deja con un nombre. El Señor le dijo a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Teatira, le dijo: tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis, quiero decir, la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes todavía todos los títulos, pero estás muerto espiritualmente. Ahora, esa muerte aquí no está hablando de que perdió la salvación necesariamente. Está hablando de muerte, no en el sentido de que está muerto completamente, sino que aquí en el contexto está hablando de que no está sirviendo a Dios, no está honrando a Dios, no está creciendo espiritualmente, está viviendo una vida mediocre, una vida que deshonra a Dios y una vida que va a tener malas consecuencias. En el capítulo 3, verso 1, hablándole a Sardis, dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando dice vendré sobre ti como ladrón, no está hablando necesariamente de la segunda venida de Cristo. Es también una metáfora para hablar de que Él repentinamente va a venir con juicio, con castigo, con disciplina sobre ese creyente o sobre esa iglesia. Además, la mediocridad espiritual conduce eventualmente, de una manera gradual, a veces imperceptible, a los pecados morales. Los pecados pueden comenzar de una manera mental, privada, que nadie se da cuenta, pero eventualmente comienzan a hacerse evidentes. De repente escuchamos que el hermanito fulano le fue infiel a su esposa, cometió un pecado moral. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Es posible
Porque eso comienza en el corazón, imperceptiblemente. Nadie se da cuenta. Súbitamente viene el pecado escandaloso. Súbitamente alguien se declara: no soy cristiano. Muchas veces personas que tenían una posición prominente y tenían reputación de ser gente devota, de ser gente de bendición, resultan ser mediocres y escandalosos. Pecados morales. Los corintios, hermanos, iban con rameras y Pablo les dice: ¿no sabéis que el que se junta con una ramera es un cuerpo con ella? Tenían ahí en la iglesia a uno que tenía como amante a la esposa de su padre. Y los corintios no hacían nada. Y Pablo les dice: ¿cómo es posible? Se oye que hay entre vosotros un pecado de tal naturaleza. Se oye que hay entre vosotros tal fornicación que ni aún entre los gentiles se nombran esas cosas. Porque un miembro de vuestra iglesia tiene a la mujer de su padre. ¿Cómo es posible eso? Y vosotros, les dice Pablo a la iglesia, vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué? Porque su iglesia tenía mucha prosperidad, muchos dones, buenos predicadores, se sentían envanecidos, pero el pecado estaba allí. Hermanos, qué malos son los frutos de la mediocridad espiritual. Pueden ser malos para los creyentes individuales, malos para la iglesia. Por supuesto, vienen también divisiones, sospechas, enemistades. Pablo le dice a los Gálatas: yo me he hecho vuestro enemigo diciéndoos la verdad. Ustedes que me recibieron como un ángel de Dios cuando vine la primera vez, que vine enfermo, y se hubieran sacado los ojos para dármelo, porque grande era su afecto, y ahora se han llenado de infatuación, ahora son mediocres, se han apartado de Dios, del evangelio, y ahora me toman a mí como su enemigo. Sospechaban de Pablo. Los corintios decían: su presencia corporal es débil, su palabra menospreciable. Lo menospreciaban. Quizás tú estás menospreciando a los verdaderos ministros de Dios y estás ensalzando a aquellos que te endulzan el oído, que te llenan de lisonjas, que te hacen sentir bien. Divisiones, sospechas, enemistades. Pablo le dice a los Gálatas: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Ya ustedes se alejaron de Dios, se alejaron del evangelio, y ahora lo que viene en la iglesia es que se van a comenzar a morder y a comer como que si fueran perros entre ustedes en la iglesia. Por eso Pablo dice allá a los filipenses: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Saben ustedes cuántas iglesias divididas, hermanos, llenas de chismes, llenas de celos, llenas de sospechas entre ellos? Por la mediocridad espiritual. Si en tu corazón, tu cabeza está llena de malas ideas, de malas sospechas, de malicia, ten cuidado. Esa malicia que hay en tu mente y en tu corazón, esa envidia, ese orgullo que sientes, ese menosprecio que sientes quizás a la iglesia, esa iglesia tan chiquita, ese predicador tan duro, tan severo, yo conozco otras predicaciones más edificantes. Ese menosprecio hacia tus hermanos y aún a la Biblia, el descuido de la Biblia, es una evidencia de la mediocridad y tiene malos frutos, malos frutos. Ahora, en tercer lugar, el remedio contra la mediocridad. ¿Cuál es el remedio contra eso? Pablo le dice a los corintios, en la segunda carta a los corintios, después de haberlos expuesto, de haberlos amonestado, de haberles rogado, de haber
de haberles suplicado, de haberles instruido. Él les dice en el capítulo 13, verso 5, les dice: examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos. Remedio contra la mediocridad incluye el autoexamen. Ponernos delante de Dios, examinar nuestras vidas. Y eso es duro, hermanos queridos, porque siempre encontramos fallas. A veces es tan vergonzoso, tan difícil ponerse delante de Dios. Lo es porque estamos delante de su santidad y siempre encontramos fallas en nosotros. Nunca vamos a ponernos delante de Dios y decir: ¡ah, qué bien estoy delante de Dios! Hoy sí salí bien. No. Pero tenemos que ponernos delante de Dios. Y por eso la única manera de venir delante de Dios es humillado, en confesión y en arrepentimiento. Y hacer como decía el salmista, hermanos, en el Salmo 139. Tomar esa oración y hacerla nuestra, la del Salmo 139. En el verso número 23 dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. David sabía que sí había, pero le dice: Señor, tú sabes más que yo. Tú sabes cuánta, yo sé que hay perversidad, pero tú sabes que la perversidad es más grande. Examíname, conoce lo que hay en mí. Ve si hay en camino de perversidad. En mí hay camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Guíame tú, Señor. Examíname. Examinaos a vosotros mismos. Hermano, examínate. A la luz de esto que estamos hablando, a la luz de estas realidades bíblicas, a la luz de Lot, de Sansón, de los Corintios, de los Gálatas, de los Efesios que habían perdido su primer amor, de los de la Odisea que eran tibios. Examínate. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en fe. Eso dice Pablo. Y esto nos debe llevar al arrepentimiento y a la confesión de nuestro pecado. En el libro de Apocalipsis, el Señor le dice a los de la Odisea, estos que se sentían ricos, enriquecidos, que no tenían necesidad de nada, el Señor les dice: mira, la Odisea, tú no te das cuenta, pero tú eres desventurado, pobre, ciego y desnudo. Ese es el veredicto del Señor, el diagnóstico de Cristo. Quizás es el diagnóstico de Cristo para con nosotros, para contigo, para conmigo. Desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Pero el Señor no se queda en eso. El Señor les dice y les ofrece misericordiosamente en el versículo 18, capítulo 3: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Eso es fe, ¿verdad? Nuestra fe es como el oro. Cree en Cristo, ven a Cristo en fe. De mí compres oro, sin dinero y sin precio, dice, porque es gratuito. Y yo te aconsejo que vengas en arrepentimiento y en fe a Cristo, para que seas rico y que cubras y que compres vestiduras blancas para vestirte, las vestiduras blancas de la justicia de Cristo, de la gracia de Cristo. Es lo único que te puede limpiar, es lo único, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, no sea que yo te descubra. Mira, el Señor es misericordioso, que muchas veces, hermanos, estamos en esa condición. Si nos arrepentimos, el Señor va a evitar el juicio y el castigo, la disciplina. No te va a avergonzar. No esperes a que Dios te avergüence, que la cosa se haga pública, escandalosa y desastrosa. Arrepiéntete ahora.
Y además te aconsejo que compres colirio y unjas tus ojos con colirio para que veas el colirio de la palabra de Dios, el colirio del Espíritu. Oro para que seas rico, vestiduras blancas para que no se descubra tu desnudez y tu vergüenza, y colirio para que veas. Así que el Señor les dice: tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pero aquí está el remedio. Mira, este es el remedio. La mediocridad tiene remedio. No tienes que quedarte en ese estado, no tienes que quedarte en esa condición. Examínate a ti mismo, confiesa tu pecado, mira tu pecado, tu condición, arrepiéntete y venga a Cristo en fe, venga a su palabra. Vístete con su justicia. Él tiene los brazos abiertos para recibirte. Mira cómo el Señor lo expresa: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere tener intimidad con nosotros, hermanos, pero tienes que abrirle la puerta. Aquí no le está hablando a los incrédulos. También ustedes incrédulos, los que nunca se han convertido, tienen que abrirle su corazón al Señor, tienen que creer en Él. Pero aquí le está hablando a creyentes mediocres, que han abandonado la comunión con Dios, que se han apartado de la verdad, que viven una vida falsa, que tienen nombre de que viven, están muertos, que están tibios y han perdido el primer amor, que han adquirido la costumbre de dejar de congregarse, se desaparecen sin motivo. Esta es una época en la que todos nos hemos desaparecido prácticamente por un motivo providencial, ¿no? Pero no es lo mismo un motivo providencial, legítimo, que la mediocridad. Ten cuidado con la mediocridad. No tomes como excusa las providencias de Dios para ser mediocre, para dejar arrastrarte por la mediocridad. También el Señor, para remediar el problema de la mediocridad, usa la disciplina. A veces su disciplina directa, como aquellos que toman la cena del Señor indignamente. Dice que algunos están enfermos, otros están debilitados y otros han muerto. O usa la disciplina de la iglesia también. Por eso la iglesia, hermano, tiene que conformarse al Señor también, para que en la iglesia haya disciplina cuando hay pecado. Ese es otro tema aparte, pero es un tema que entra dentro de este aspecto, dentro de este problema de la mediocridad. Cuando un creyente peca, se desvía doctrinalmente, espiritualmente, moralmente, causa divisiones o muestra inconsistencia y menosprecio o descuido por su membresía, por su vida espiritual, por la vida de la congregación, la iglesia tiene que disciplinarlo. Así que si tú eres miembro y descuidas tu vida cristiana, tendrás en un momento dado que enfrentar a la disciplina de la iglesia. Hay miembros en la iglesia que descuidan su vida espiritual, que descuidan su asistencia a la iglesia, que descuidan, han hecho un pacto con Dios y un pacto con los miembros de la iglesia y no les importa, lo abandonan, lo violan, lo quiebran. Y hermanos, todos somos culpables en algún momento o en alguna medida de eso, pero podemos arrepentirnos, no seguir viviendo allí, no seguir en ese camino, no hacer como los israelitas en los días de Jeremías. Dios les dice a través de Jeremías: mirad por las sendas antiguas y mirad y preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Y ellos dijeron: no andaremos. Y Dios te dice ahora: mira por las sendas antiguas y mira y pregunta y examínate y arrepiéntete y anda por el buen camino. ¿Vas a andar o no vas a andar por el buen camino?
Y oye, hermano querido, esta es una prédica de amor, ¿sabes? Es una prédica de amor. Porque el Señor dice, yo a los que amo castigo y reprendo. A los que amo los reprendo y los castigo. Sé celoso y arrepiento. Escucha esto. Dios te ha dado los medios de gracia. Te ha dado su palabra, la oración privada, la oración congregacional. Aquí tenemos un servicio de oración todos los miércoles. Si no puedes venir por cuestiones legítimas de la pandemia o alguna otra cuestión realmente providencial y legítima, lo transmitimos por el internet. No para que te quedes en casa, sino para que participes. Y oramos el sábado en la mañana también. Porque lo necesitamos, somos necesitados. Y el Señor nos invita y nos oye y nos acepta en su presencia y responde las oraciones. Es un deleite, ¿verdad? Usa los medios de gracia, usa su palabra, léela, medítala. Bienaventurado el que medita en ella de día y de noche. Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. El libro de esta ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en él de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita en la Escritura, ora, son medios de gracia. Ten comunión con los santos, asiste a los servicios. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Busca la comunión con los santos. Exponte a la predicación de la palabra. No predicaciones complacientes, pero predicaciones edificantes, bíblicas, que te alimenten espiritualmente. Ven a cantar con el Señor. No vayas a una iglesia buscando artistas, buscando bandas, buscando ritmo. Ve a una iglesia donde se canta al Señor, donde la congregación canta himnos bíblicos, himnos reflexivos, teológicos, centrados en Dios. La adoración no es para que te sientas bien, la adoración es para glorificar a Dios. Usa los medios de gracia. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad, porque el espíritu está presto, pero la carne es enferma. Tu carne, mi carne, está expuesta a la mediocridad. Pero el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Podemos tener comunión con el Señor. A eso te invita. A eso nos llama el Señor. Amén.